tener que volver a transitar por algunas partes de lo que el diputado Víctor Ríos estaba planteando como esa construcción del argumento explicativo de lo que sería la meritocracia y este título del panel llamado La farsa de la meritocracia. Él hacía referencia a una obra literaria de un político laborista, bien de izquierda, dicho está de paso, Young, que hablaba del ascenso a la meritocracia. Es algo muy nuevo, el término de la meritocracia y la implementación de ese término como un concepto explicativo de una visión política tiene apenas unos 60, 70 años, 1958. De esa época data una obra literaria parecida, probablemente aquí algunos ya habrán leído esa obra o escuchado, conoce la referencia, como 1984 de George Orwell. 1984 de George Orwell fue escrita como una obra de ciencia ficción futurista, diciendo, si continuamos por este camino, la sociedad va a terminar de esta manera. El gran hermano, el control absoluto, etc. Bueno, también en la ascenso a la meritocracia se planteaba de alguna manera una visión casi fatalista de la sociedad si continuaba el ritmo y el rumbo que estaba llevando en ese momento. ¿A qué me refiero? Cuando cae el mundo que imperaba hasta el siglo XVIII en Europa y que era lo que dominaba a nivel planetario, el mundo monárquico, ese orden político donde la aristocracia hacía que de manera hereditaria las élites que controlaban el poder por una cuestión de sangre, por una cuestión de apellido, se vayan heredando los cargos de mando del Estado. La aristocracia era la herencia del apellido, del linaje, la forma de ascensión social. Con la Revolución Francesa y el advenimiento del capitalismo y el liberalismo como orden político a nivel mundial, esa aristocracia es reemplazada por una nueva clase social que es la burguesía, donde el ascenso social ya no estaba determinado por el apellido del linaje, sino que más bien por el poder económico. Entonces, la herencia es reemplazada por la competencia, y en la competencia el mérito era el elemento determinante para saber quién era el victorioso en esa competencia. Anteriormente, para poder reemplazar un orden político se tenía que dar guerras entre diferentes casas reales, donde cuando una casa real derrotaba a la otra casa real se hacía con el reino, con el principado, etc. En este momento, a diferencia de ese entonces, la competencia económica reemplaza el orden político a aquellos que tienen el mando del Estado. Lo que veía Michael Young en su obra era que ese orden que se había construido en oposición a esa lógica aristocrática propia del feudalismo, que en un momento se presentaba como un acto de justicia y de rebelión de esa opresión de tantos siglos hacia las grandes masas de la sociedad, tampoco era la panacea que podría solucionar aquella fractura social entre aquella minoría que tiene todo el poder económico, político, social, cultural, y las grandes mayorías que quedaban excluidas de esos beneficios. La meritocracia se constituye así en una ideología. Y hablemos un poco claro a qué me refiero cuando digo una ideología. Cuando me refiero al término del concepto de ideología, me refiero a un conjunto de ideas que sirven para justificar y legitimar un orden determinado. En ese sentido, ese aparato de ideas y conceptos que se ordenan en un relato político para explicar aquello que está bien y aquello que está mal, tiene la meritocracia en el centro neurálgico de su explicación. ¿De qué se trata esto? Se trata de plantear como discurso ideológico, entonces, como un discurso engañoso que trata de ocultar la realidad y presentar una verdad oficial. El éxito en nuestras sociedades tiene que ver con el esfuerzo individual y el fracaso en nuestras sociedades tiene que ver con esa inconducta, displicencia y dejadez personal. Aquellos victoriosos son los portadores de todos los valores y virtudes de la sociedad, y aquellos fracasados son responsables y son culpables al punto que se sienten individualmente
culpados y culpables del fracaso del cual fueron víctimas. No se ven como víctimas, sino que se ven como responsables del fracaso. Voy a poner un ejemplo muy claro de a qué me refiero. Aquí estamos en una universidad pública, en la Facultad de Filosofía, que para su ingreso requiere de un examen de ingreso. Aunque en principio el examen de ingreso se estableció como una medida administrativa para poder distribuir los recursos económicos como contaba la educación superior, no se podía decir que se tenía que excluir a mucha gente porque la plata no alcanzaba. No se podía ser tan claro y decir, señores, tenemos que hacer un examen de ingreso porque no hay suficiente plata para la educación superior. Porque si dijeran así de manera tan cruda y descarnada, dirían que, pero en nuestro país hay gente que tiene muchas riquezas. Podrían contribuir con parte de sus riquezas para ampliar los cupos de la Universidad Nacional. Entonces, al no explicar las razones centrales del por qué la universidad pública no tiene recursos, recurren a un discurso ideológico, a un discurso donde una falsedad se convierte en verdad oficial, diciendo que en realidad el examen de ingreso es un dispositivo para aquellos que tienen mayor capacidad puedan ingresar a la educación superior, porque claramente la educación superior no es para todos. La educación superior va a formar una élite y la élite está compuesta por los mejores. Rápidamente, aquello que era un problema administrativo de las clases dominantes del Estado paraguayo que no se animaban a cobrar impuestos a grandes fortunas para financiar la educación superior, se convirtió en un argumento meritocrático de decir el que no ingresa es porque no se esfuerza. La culpa es del burro, del ignorante, del displicente, del aragán, del vagabundo. La meritocracia se convierte en un velo ideológico para justificar la manutención del orden sin riesgo de cuestionamiento. Si la meritocracia es una ideología, tratemos de recorrer los pocos minutos que nos quedan algunos componentes de esa ideología. Primero, justifica las élites, culpa a los perdedores. En realidad, la meritocracia hace mucho énfasis en algo llamado igualdad de oportunidades. El gran problema con la llamada igualdad de oportunidades es que al llegar el individuo a la oportunidad, llega con condiciones diferentes, llega en posiciones diferentes, llega con un capital no solamente económico, sino que también cultural, intelectual, político diferente. Es muy diferente rendir un examen de ingreso proviniendo de la educación privada que de la educación pública. Yo recuerdo que tuve que hacer el curso probatorio de ingreso en la Universidad Católica, no en la Universidad Nacional. Nunca estudié en la Universidad Nacional. Aquí no estudié, porque mucha gente me dice que estudié aquí en la Facultad de Filosofía. Yo estudié en el CPB. Y veo aquí gente ex CPB que sabe que nosotros aquí en esta institución le decimos el colegio, no le decimos la facultad. Y para nosotros los que están usurpando son los de la facultad y no los del colegio. Pero recuerdo que cuando pasamos por el curso probatorio de ingreso a la Universidad Católica, desde el CPB hacían un monitoreo a ver en qué posición terminaban los diferentes exalumnos del colegio. Y aunque ya no tenían un régimen de control administrativo sobre los alumnos, le hacían un llamado de atención. Mirá que no terminaste entre los 10 mejores. Mirá que fulanito terminó número 1 en medicina, número 1 en tal parte, número 1 en tal parte. ¿Qué era eso más allá del colegio? La reproducción sin término y sin fin de una ideología supremacista. A la pucha. Vos ingresaste al colegio experimental para Brasil, que no ingresabas por inscripción automática, ingresabas por examen de ingreso. Es más, ¿cómo estamos nosotros en la lista del colegio? En cualquier lista de cualquier colegio, cualquier universidad, se está por el orden alfabético, A, B, C, D. No, en el CPB, ¿cómo estábamos, Ernesto? Por número. ¿Y cómo se determinaban los números de orden de la lista? Por el orden de ingreso. En el examen de ingreso, cuando terminaba el sexto grado, él ingresaba al primer curso. Entonces, ¿qué número era Camilo? Era número 9. Segundo curso 209, tercer curso 309 y así sucesivamente. Vos podés salir del colegio y varios años después
Te dicen, fulanito de tal, no le conozco. ¿Qué hizo tal cosa? No, ¿qué número era? Tal número. Ah, ya sé. Se ríen, piensan que es broma, pregúntenle a alguien del CPD. La meritocracia se constituye en una ideología que justifica por qué hay algunos mejores que otros. ¿Por qué algunos tuvieron éxito y otros fracasaron? Pero hablemos brevemente del tema de la igualdad de oportunidad y la falsedad de la llamada igualdad de oportunidad. ¿Está mal la igualdad de oportunidades? No, claro que no, de ninguna manera, al contrario. Por supuesto que tenemos que pelear por la igualdad de oportunidades. Pero veamos los límites de la igualdad de oportunidades. Y voy a tomar un ejemplo que se utiliza justamente en esta obra literaria. Estamos aquí en esta sala 100 personas. De las 100 personas, cada uno de ustedes tiene un ticket donde se va a sortear el premio mayor. Y con ese premio mayor nosotros vamos a poder vivir los próximos 5 años. De las 100 personas, posterior al sorteo, ganaron el premio mayor 10 personas. Las 10 personas tienen garantizados los próximos 5 años de su vida. Todos compitieron en igualdad de oportunidades. ¿Y qué pasa con el resto de las 90 personas que quedaron excluidas del premio mayor? Van a tener que sobrevivir. Nadie puede quejarse de que no hubo igualdad de oportunidades. La pregunta es la siguiente: ¿la igualdad de oportunidades garantiza la justicia social? Finalmente termino diciendo lo siguiente: el problema de las élites como forma de gobierno ya lo planteó Platón en la antigua filosofía política de Grecia, ya lo recreó y lo modernizó Max Weber, uno de los mayores pensadores sociológicos de la humanidad, diciendo sí, pero cuidado, que la humanidad se conduce inexorablemente a una jaula burocrática donde las élites, que tienen que ser instrumentalmente aquellas que motoricen la democracia, van a terminar reemplazando a las masas en la democracia. Finalmente, la democracia deja de ser el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, para constituirse en el imperio de la ley y las instituciones. ¿Quién administra la ley y las instituciones sino las élites? Finalmente, la democracia es simplemente un régimen de dominación de las élites con un velo ideológico llamado meritocracia. Gracias.